remarcaciones generalizadas de precios, que es lo que ha ocurrido en todas las devaluaciones de la Argentina en las últimas décadas, porque Argentina, a diferencia de otros países, no tiene ancla de expectativa, no tiene ancla más que el tipo de cambio oficial. Siempre que ha habido devaluaciones, más allá de los gobiernos, de los nombres de los gobiernos, de lo que decían y demás, siempre ha habido un traslado en los 6 meses siguientes casi total a precios. No total, pero casi total a precios. Bueno, vamos a hablar con dos expertos. Por un lado, Gabriel Rubinstein, un hombre muy conocedor del mercado financiero, y Claudio Loser, que lo consultamos asiduamente, argentino, vive en Washington, economista, ha estado en el Fondo Monetario Internacional durante mucho tiempo, y ahora quiero hablar con Loser porque hay mucho ruido también respecto a qué puede aportar el FMI. Ha habido declaraciones en las últimas horas de distintos funcionarios del FMI tratando de apuntalar al gobierno argentino, porque esa era la otra cosa que no conté, que Guzmán ahora está abrazado al FMI como si fuera su tabla de salvación, ¿no? Está buscando un apoyo, no solamente en un programa de convergencia fiscal que está negociando con el fondo, sino ver si del otro lado del fondo le puede aportar algo de dólares, que es lo que está faltando. Bueno, Gabriel, empecemos. No sé cómo estás viendo esta situación. Yo decía, para tratar de explicar un poco, que se pueden disparar los tipos de cambio, pero como dice Guzmán, tiene control de capitales, no tiene pagos de deuda en dólares importantes, puede ir graduando, puede ir poroteando las reservas que le queda sin forzar inmediatamente una devaluación del tipo de cambio oficial. Lo que pasa es que eso empieza a tener un resquebrajamiento de precios en algunos sectores de la economía que ya están sintiendo el aumento de las brechas cambiarias. Pero ¿cómo estás viendo el panorama en este momento? Y bueno, mira, lo veo mal, lo hablamos la semana pasada, lo sigo viendo mal y cada vez va empeorando. Y hay un error de diagnóstico importante cuando él dice, bueno, hay que tener calma. Vos tenés que partir de la base que no existe tal calma, porque si hubiera que tener calma, ni hubiéramos tenido ni Rodrigazo, ni hiperinflación, ni plan Bonex, ni, ni fin de la convertibilidad. O sea, la gente llega a una dinámica tal, que vos la explicaste muy bien, con el aumento de las brechas cambiarias, cómo eso se va filtrando en la realidad, cómo hay comercios que empiezan a retasear mercadería, a remarcarla, a pesar de que la consiguieron, como vos dijiste muy bien, en el tipo de cambio oficial. Cuando ya la sociedad no va creyendo y cuando todos los 2 o 3 millones de personas que vos mencionaste tienen ahorros para perder, pierden la calma y ya tenés que contar con eso. Vos no podés decir, tengan calma, porque eso es como les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Vos tenés que enfrentar la realidad tal cual es. Y en este sentido creo que ya no se dan más las condiciones para poder evitar una devaluación. Vos podés hacer una devaluación dentro del marco de un plan, usar un swap de oro, usar los derechos especiales de giro, conseguir plata del Fondo Monetario a cuenta del acuerdo que vas a hacer, con un ajuste fiscal que la propia devaluación te ayudaría a hacerlo, y estabilizar la economía. Así en cuentagotas como van, incluso aunque corrigieran ciertos errores y marchas y contramarchas que tienen todo el tiempo, para mí ya la situación ya pasó a un grado tal que no la veo reversible. No veo, incluso por ejemplo, en los economistas estamos discutiendo si lo que están usando de las reservas son porque hicieron un vale de caja contra los fondos de CEDESA o hicieron un vale de caja contra los encajes bancarios. Estamos raspando la olla mal, y el superávit comercial no te sirve para nada porque ni lo compra el Banco Central en estos momentos, porque por la dinámica propia de la brecha cambiaria. Entonces no podés hacer comparaciones si el tipo de cambio real está alto con la historia, no, la historia, todo eso pasa a un segundo plano y vos tenés que lidiar con la situación actual como está y requerís acciones urgentes en todos los frentes, políticos, institucionales con el Ministerio de Economía y Banco Central, con el sendero fiscal. No puede ser una expresión de deseos generales de Guzmán, que incluso ya tenemos el antecedente, que tenía un presupuesto de 2% y lo pasó a 4,5%. Tenés que mostrar un sendero de convergencia fiscal muy firme, apoyado por el gobierno, por las dos partes del gobierno que a veces entran en colisión, y el resto de las fuerzas políticas te va a acompañar, porque vos, el resto de las fuerzas políticas son el Cambiemos, que siempre va a estar en favor
de que vayas a una situación fiscal más sana. O sea que la discusión está dentro del propio gobierno. Entonces, vos tenés que hacer todo eso y tenés que hacerlo rápido, porque la situación ya es demasiado aguda, demasiado tensa. Y Ahora, entonces Gabriel, la de Guzmán suena como una expresión de deseo. está bien, pero ahora, Gabriel, y le voy a preguntar a Loser y vuelvo con vos, porque vos te estás planteando, bueno, tienen que soltar ya el tipo de cambio oficial. Ahora, todos somos conscientes, más allá de que yo he sido muy crítico de cómo siguieron la política cambiaria cuando tenían expectativa, cuando estaba la expectativa del cierre de la deuda y demás, yo he sido muy crítico de estar vendiendo 100 millones de dólares por día para subir 2 centavitos, 5 centavitos el tipo de cambio oficial por día. Ahora, en este momento, donde están, como dice el ministro, todas desancladas las expectativas, donde tenés la emisión monetaria y no has dado señales de que estás pegando la vuelta, porque en septiembre los números fiscales han sido también muy malos. Se viene el último bimestre del año donde vas a emitir 700.000 millones de pesos más porque tenés que emitir 500.000 millones de pesos para pagar jubilaciones, salarios, gasto público y demás, porque si no te explota todo en fin de año. Y tenés 200.000 millones de pesos que vas a tener que pagar de intereses del ELIX a los bancos emitiendo. Entonces, estás en un escenario muy, muy complejo. Soltar el ancla cambiaria en este momento no te asegura nada. Lo que te asegura es que te vas con la nominalidad de la economía toda para arriba y tal vez te vas a una espiral de un régimen inflacionario que no lo frenas más. Entonces, le pregunto a Loser, ¿cuál es en este aspecto la recomendación? Porque me imagino el fondo que está haciendo declaraciones minuto a minuto ahora sobre la Argentina deben estar negociando contrarreloj para ver dónde ponen el ancla, es decir, cómo hacen para tratar de cerrar algún programa medianamente consistente y dar señales fuertes, pero no soltar primero el ancla cambiaria. Amén. Sí, realmente no se puede manejar solamente el tipo de cambio. Yo estoy realmente muy de acuerdo con las presentaciones, lo que dijo Gabriel y también Maxi, por supuesto. Así que no tengo mucho que agregar. Sin embargo, yo diría que el fondo, no, voy a hacer una para atrás. Hacer una devaluación sin un plan económico es un rodrigazo, es repetir la historia argentina que hemos vivido por decenas de años. Tiene que ser en un plan racional. Acá no hay, digamos, populismo y no populismo, ser conservador o populista. Los números son claros. Si no hay una trayectoria muy clara, aunque ahora tengan déficit, no va a servir para nada la devaluación. Yo creo que de todas maneras el tipo de cambio oficial está en este momento totalmente fuera de línea. Primero que nada, no hay un tipo de cambio oficial. Hay varios tipos de cambio oficiales, porque está el neto de los exportadores, digamos, tradicionales, el neto de los exportadores no tradicionales, el de importaciones, el de gastos en el exterior, el de activos financieros. Todo eso lleva a que haya una cantidad de filtraciones en el sistema que va a seguir y va a hacer derrumbar el sistema. No importa, el ministro puede decir no vamos a devaluar, pero lo que tiene que hacer como mínimo es simplificar, quizá tener 2 tipos de cambio y no más que eso. No es la solución que yo quiero, pero probablemente el fondo está dispuesto a hacer eso, pero tiene que ser como dijo Gabriel, en el contexto de un programa fiscal y monetario razonable, porque populismo o, digamos, neoliberalismo, 2 más 2 son 2, lamentablemente, las hojas de Excel en eso lamentablemente no mienten. Ahora, Loser, ¿podría el FMI aportar algo de dólares frescos en esta negociación? Porque me parece que estamos hablando del mega déficit fiscal financiado con emisión monetaria, como si este gobierno estuviera dando un paquete muy fuerte en medio de la pandemia. Y la verdad es que yo he hecho las comparaciones. Argentina tiene un paquetito contra pandemia. Lo que pasa es que ni siquiera puede financiar ese paquetito. Es decir, el IFE, que ha sido el ingreso de 10.000 pesos, que cuesta 90.000 millones de pesos cada vez que se paga, se han pagado nada más que
3 cuotas en 8 meses. Y están viendo cómo hacen para pagar la cuarta y le están eliminando. Es decir, no eran 10.000 pesos por mes. Han sido con suerte 4.000, 5.000 pesos por mes, que obviamente que con eso en la Argentina no se vive. El ATP, en sectores que están totalmente derrumbados, porque están todavía cerrados, se le sigue pagando el 50% del salario. En otros países se ha pagado no solamente la nómina salarial completa, sino que se le ha pagado todos los gastos de infraestructura, servicios corrientes y además impositivos. Entonces Argentina no es que hizo un mega paquete dando muchísimo al sector privado en medio de la pandemia. Hizo lo que pudo y aún así lo que hizo no lo puede financiar porque todo lo que emitís se te va a la brecha cambiaria. Entonces, en ese contexto que obviamente le marca la realidad al ministro, porque el ministro está diciendo, miren, ¿qué quieren? El ministro, a mí me consta, está llamando a todos los ministerios a ver a dónde pueden cortar. Y cada vez que cortan algo se esperan del otro lado porque le dicen que obviamente son sectores que están cerrados o que el IFE algo hay que pagar ahora en diciembre, porque si no la Argentina se convulsiona en diciembre. A lo que voy, teniendo en cuenta esas restricciones de la realidad, ¿hay algún margen para que el fondo acepte una negociación de un plan de ajuste fiscal más lento y al mismo tiempo pueda aportar dólares frescos a la economía argentina? Hay alguna cosa muy interesante y no me quiero poner a hablar de tecnicalidades. La cuenta corriente de Argentina está en superávit. El problema en este momento es que la gente ahorra y está sacando el dinero por ese lado. Entonces, el problema es que sí, el fondo da plata es para que haya salida de capitales. Yo creo que lo que tiene que haber, de todas maneras, es mejorar ciertamente el dólar para las exportaciones, etcétera, y subirlo quizá para las importaciones, aunque eso tenga efecto inflacionario, pero realmente no queda más remedio, yo creo, que trabajar en un plan de ajuste. La Argentina no expandió tanto porque no puede, es verdad. El fondo puede dar plata dentro de, digamos, la ayuda de COVID. La ventanilla de ayuda de COVID puede dar, yo creo, 100% de cuota del fondo, que serán 3.000 y tantos millones de dólares. Eso sí lo puede hacer, pero va a querer tener algún grado de seguridad de que el gobierno esté haciendo algo, no que tenga un programa con el fondo. O sea, hay algo de capacidad, pero no creo que sea demasiado lo que puede hacer el fondo. Gabriel, ¿ves algún otro margen de maniobra? Vos decías, bueno, el tipo de cambio oficial algo van a tener que hacer, pero ¿qué estás pensando en el plan detrás de una modificación de la política cambiaria? Sí, desde ya que te diría que no se puede devaluar sin plan, porque es, como decía también Claudio, es un pasaporte a la hiperinflación. O sea, vos no podés devaluar sin plan. Tenés que devaluar en el medio de un plan y que la devaluación te ayude. ¿La devaluación cómo te puede ayudar? Si vos, por ejemplo, haces medidas fiscales de contención de gastos, congelación de vacantes, los sueldos por debajo de la inflación, los sueldos públicos por debajo de la inflación, ves el tema de seguridad social también para que haya un poco de ajuste por ese lado de distintas maneras y finalmente vas a tener una brecha a favor entre la recaudación y los gastos que te permita tener un presupuesto más ambicioso que el actual en 2021 e ir directamente al equilibrio fiscal en 2022. Y ahí vas anclando cierta parte de las expectativas. Por supuesto que igual, por ejemplo, si tendrías que devaluar y llevar un dólar, por ejemplo, a 120 o 130, que creo que sería el dólar más razonable en estas circunstancias, tenés que tener un fondo de estabilización cambiaria, tenés que tener, digamos, 10.000 millones de dólares para usar. Podés hacer algo con el swap chino, algo con el swap, podés swapear dólares, oro, podés usar derechos especiales de giro, podés que el fondo, que alguien te preste a cuenta de lo que te vaya a dar el fondo, que tenés que pedirle. La cuestión es que todo el mundo tiene que darse cuenta que tenés poder de intervención dentro de un plan que incluye la parte, tenés que aportarlo al principio con suba de tasa de interés, pero en fin,
Y también, pero es muy importante el consenso político, porque vos tenés que tener mucho consenso político para ese sendero de convergencia fiscal rápido y no que hagas algo que a los 15 días te venga para atrás. Gabriel, discúlpame, ¿no? Porque uno ve las cuentas de lo que está pasando con el gasto público, ¿no? Las cuentas fiscales en los primeros 9 meses del año. Y lo que pasa es que el gobierno no lo puede explicitar porque va en contra de la política o del mensaje que el gobierno transmite. Pero lo que yo estoy viendo en las cuentas públicas es lo siguiente. Por un lado, un ajuste muy grande sobre los jubilados a partir de julio. Es decir, las jubilaciones están creciendo al 33% cuando la inflación está 3 puntos por arriba. Y eso se va a ir profundizando con el aumento que van a dar ahora en diciembre. Es decir, las jubilaciones, que es el 60% del gasto público, están cayendo en términos reales. Hay un ajuste enorme con los salarios públicos. Los salarios públicos están creciendo al 22% con una inflación, como mencionaba, por lo menos, no sé, 13 puntos arriba. Es decir, los salarios públicos están totalmente atrasados y se está ajustando en términos reales. Hay un derrumbe de la obra pública. En términos reales, el ajuste típico del gasto de capital viene muy por debajo de la dinámica del gasto público. Y sobre ese escenario, en enero ya anunciaste que vas a aumentar las tarifas de servicios públicos porque se te dispararon, sí, los subsidios económicos. Entonces estás soltando algunos precios de la economía porque querés recortar los subsidios. Es decir, estás en un sendero de ajuste del gasto público. Lo que no estás ajustando es el gasto COVID, que es el gasto adicional, ATP, lo que te pasa con el IFE, lo que te pasa con otros subsidios que diste en la pandemia. Ahora, el gobierno, si en medio de todo eso vos encima haces, no sé, una devaluación, es decir, generás una aceleración inflacionaria en poco tiempo y no terminás en una situación muy compleja, digamos, primero no sabés si en ese caso, si la devaluación da resultado o no, te la comió la inflación a los 10 minutos. Y después, ¿eso genera más confianza o terminás profundizando la crisis de desconfianza? O sea, yo te diría que si vos haces una devaluación que es creíble porque está en el marco de un programa avalado por el Fondo Monetario y tenés los dólares para sostener, por ejemplo, un dólar de 130, que obviamente no hace falta que vayas a una convertibilidad, pero durante unos meses o durante un tiempo funcionaría como una convertibilidad. Entonces el dólar blue pasaría de 180, 190 a 120 o 130, el alivio general y la sensación de que tenés la situación bajo control rápidamente te haría empezar a funcionar la economía bien, con lo cual la reactivación posterior a eso también sería bastante rápida, la recaudación subiría mucho más rápido porque tú salís del tema de COVID, etcétera. Entonces, no es que, yo no estoy diciendo que no suban los salarios públicos nada, ni que no suban las jubilaciones, pero tenés que tener todo eso bajo control y que suban un poco menos que la inflación para darte ese colchón fiscal que con otras medidas... Pero lo que yo digo es que ya lo están ajustando, digamos, ya lo están ajustando, pero el gobierno no lo dice. No lo dice porque lo muestra en las planillas, pero no lo dice porque es inconveniente políticamente. Es decir, estamos ajustando las jubilaciones por debajo de la inflación. Estamos liquidando los salarios públicos en términos reales, es decir, muy por debajo de la inflación. Estamos derrumbando en términos reales la obra pública, que es la variable típica de ajuste. No sé, el gobierno no lo dice, pero está ocurriendo en el presupuesto. Bueno, pero estamos en el medio de la recesión que te ha caído la recaudación fuertemente. Pero no tenés alternativas, vos no tenés alternativas buenas y alternativas malas. Tenés alternativas malas o peores. Es decir, mira, el paciente se está muriendo. Nos dicen los médicos, ¿se le corta una pierna o se le cortan las dos piernas? Ya no podés contar con que no podés hacer nada, que listo, vamos a aumentar los salarios alegremente porque la gente tiene que estar mejor. Eso son todas fantasías. Hoy vos tenés soluciones malas o peores, pero si las haces bien, tenés una mezcla de lo que fue, llamémosle, un poco de Remeslenikov y un poco de Lavagna, todo junto tenés que hacer. Hoy no podés evitarte una devaluación porque no va a converger el dólar al dólar oficial. El dólar blue ya no va a converger más al dólar oficial, no va a ser creíble. No, eso seguro. Pero, Gabriel, sean creíbles. una suba... Incluso mejor unificar directamente
e ir a un modelo como era el 2002, 2003, 2004, 2005, que funcionó muy bien, pero que tenés que tener un dólar único administrado y hoy tiene que estar en el orden de 120, 130. Yo veo que es la única manera que se estabilice la economía y las cosas empiecen a andar bien, aunque por supuesto hay costos que tenés que soportar por eso. Unos meses de alta inflación y después una estabilidad muy grande, porque después de eso la estabilidad es muy grande. A ver, Loser, el FMI también querría una unificación cambiaria, porque yo tengo la impresión de que se ha aceptado que, más allá de esto que está diciendo Rubinstein, que por algún tiempo vas a tener que funcionar con controles de capitales. Eso significa cepo. Es decir, y siempre que tengas un cepo o un control de capital, siempre vas a tener una brecha cambiaria con un dólar distinto. Bueno, yo primero tengo que decir que lo que yo quiero es un tipo de cambio único, limpio. Eso es lo que me parece que funcionaría porque termina con un montón de ineficiencia en el sistema. Pero yo creo que el fondo, como medida temporaria buscaría un desdoblamiento. Lo que el gobierno no entiende, no estoy hablando de Guzmán, es que el ajuste va a venir con el fondo, sin el fondo. Lo que está haciendo ahora, de la manera que lo está haciendo, es un ajuste desordenado y costosísimo. Y un ajuste ordenado va a tener costos, pero como decía Gabriel, es la diferencia entre soluciones dolorosas y muy dolorosas de alguna manera. Bueno, rápidamente, dos preguntas. Ahora, Loser, la pregunta es la siguiente. Si el dólar llega a subir, digamos, acá se devalúa, el dólar sube en el oficial 50%, no sé, ¿eso no haría también que, por ejemplo, fiscalmente se dispararía, por ejemplo, el costo de los subsidios? ¿Qué pasaría por otro lado con el tema de la inflación? Porque rápidamente acá en 4 o 6 meses todo lo que sube el dólar pasa a los precios de los alimentos, por ejemplo. Sí. Entonces digo, ¿cómo se reactivaría la economía si ya acá conocemos que cada vez que hay una devaluación, al contrario, se hunde la actividad económica y en el caso de los subsidios a la energía, bueno, los dispararía? Pero es que, de hecho, la inflación está ocurriendo ahora con el tipo de cambio, paralelo. La gente está remarcando, tanto los importadores, etcétera, están remarcando a un tipo de cambio, digamos, muy superior al que existe. La inflación está ocurriendo en este momento. Ahora lo que dicen ustedes, a ver si entiendo, es que es por las buenas o por las malas, que la devaluación es inexorable y que tenés el camino de manejarla y hacerla, que es lo que entiendo de acuerdo a cuando los escucho. O la hacemos, digamos, lo mejor que se pueda la devaluación, o la realidad te lleva puesto y te devalúa más allá de si vos querés devaluar o no devaluar. ¿Ustedes están diciendo eso? ¿Encarémosla por las buenas a la devaluación? Yo te diría que sí, dado a donde hemos llegado. Cuando vos en la práctica de todos los días vas a comprar cosas y no hay, o te dicen comprarlo hoy porque el lunes ya puede tener otro precio, es como que el mercado, los mercados de todo tipo ya no le están dando bolilla al 2,5% de devaluación mensual. Hace 3 meses no estábamos en esta situación, era todo mucho más tranquilo. Entonces ahora ya se perdió el grado mínimo de tranquilidad necesaria para que las cosas funcionen. Y no nos olvidemos que antes de cada plan estabilizador, antes de la convertibilidad, el dólar se devaluó 100%, o sea, subió 100% peso contra dólar, y la recesión fue muy efímera, fue muy rápida, y entraste en un círculo virtuoso. Sucedió lo mismo en unos meses más con el plan austral. Cuando el plan de estabilización te sale bien, sucedió también en el 2002, después de las devaluaciones Remelenikov, muchos pronósticos eran que ibas a tener un año malísimo y ya desde mayo te empezó a rebotar la economía. Entonces, cuando vos ya estás en una situación muy desordenada, con mucho nerviosismo, con mucha crisis, cuando estabilizás, y es creíble, porque estás en el medio de un plan apoyado por todos, por la clase política y por el Fondo Monetario en este caso, entonces ya ahí eso mismo al poco tiempo te hace reactivar la economía. Sí. Te genera confianza que tenés. Igualmente, Gabriel, te recuerdo,
Todos hemos estudiado los papers de los efectos contractivos de una devaluación en el corto plazo y los efectos expansivos a mediano plazo, digamos, pero te recuerdo que acá ha habido una suba del tipo de cambio oficial en el 2018 entre abril y septiembre del 50%, de 20 a 30, un poquito más del 50% en realidad, había sido, porque era de 18 a 30, con un mega paquete del FMI, es decir, no solamente con un paquete de junio, sino con un paquete en septiembre que se formalizó con los 44.000 millones de dólares, o más, porque era de 57.000 total, y aún así no estabilizaste y no tuviste reactivación. Y seguiste. Okay, entonces, no es tan... No, lo que te quiero decir es que Argentina es un poquito más compleja de lo que, yo no te lo estoy de diciendo lo que vemos los economistas en los papeles, digamos. Y no solamente no... Y recuerdo para el que me dice la cosa política, que en septiembre del 2018 Cristina Kirchner no existía. Digamos, era una jubilada política que estaba en el sur, ¿no? Digo, respecto a los problemas también de estabilizar el ancla de expectativas y el ancla de precios en medio de devaluaciones, aún con paquetes financieros fuertes en la Argentina. Cada realidad es diferente y no quiero entrar en la polémica histórica. Ya sé, ya sé, pero lo que digo, te puedo poner otros ejemplos también, pero la devaluación exitosa del 2002 está claro que era un escenario totalmente distinto. Fuerte superávit comercial, fuerte superávit fiscal, es decir, no tenías gasto público indexado por inflación, devaluaste, subiste el tipo de cambio 200% e inmediatamente pasaste de déficit a superávit fiscal porque licuaste todas las jubilaciones, los salarios públicos y todo el gasto corriente, no había un solo gasto indexado por inflación. Son escenarios distintos, digamos, pero acepto que estamos en un escenario muy complejo, que no es tan simple, digamos, saber cuál es la salida. Ahora, si no tenés, perdóname, pero si no tenés reservas y vos ves que se viene el león, ¿qué haces? ¿Lo negás o ves cómo lo enfrentás? Porque parece ser ese el escenario. No, pero pará. Todos suponemos que con cepo cambiario, yo he sido muy crítico de cómo fueron vendiendo dólares en el mercado cambiario, insisto, en los meses de la pandemia, pero todos suponemos que en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, saben hacer un Excel, saben proyectar el superávit comercial que vos vas a tener en los próximos meses, saben ver lo que vos tenés en la reserva, es decir, con cepo cambiario vos podés programar eso, lo que no podés programar es lo que te está pasando en la economía real, que es esto, lo que estamos contando, de que empezás a restringir la venta del dólar oficial y empezás a tener, además de una brecha más grande, problemas de remarcaciones o faltantes. Eso no lo podés incluir en tu modelo. Lo que sí vos podés ir viendo, cuál es el momento que vos elegís para soltar el tipo de cambio, porque a diferencia de los mercados de tipo de cambio único y demás, que vos estás todos los días desesperado en la mesa del Banco Central, hoy sabés con el cepo cambiario cómo regulás la oferta y la demanda de dólares. Sí, pero lo que no regula uno es el flujo de bienes. Claro, exactamente. Cuando existen estas restricciones cambiarias, faltan importaciones porque no se puede importar, suben los precios de las exportaciones o la producción deja de andar, dejan de producir en el campo, etcétera, etcétera. Así que no hay vuelta, es complicado. Cuando hicieron las cosas en el 2018, yo creo que se equivocaron en la política monetaria, quisieron hacer una política monetaria tipo Tesla y tenían que hacer política monetaria tipo tractor, eso es otra cosa, pero en este momento no les queda más remedio, no pueden controlar. Eso es la gran frustración de esta coalición de gobierno. Creen que pueden controlar y lo que hacen es pegar un manotón en el agua y quedarse con la mano vacía. Eso es como yo lo veo. Muy interesante. Claudio, gracias como siempre, Claudio Loser. Gabriel, gracias. Muy amable los dos. Vamos a seguir minuto a minuto, viendo...